A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todos los que sintonizan nuestro programa el día de hoy y también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted desea obtener información sobre el parque, solo debe contactarles al más 569 6654 1422. En ese número de teléfono van a responder a todas sus consultas. En este capítulo tenemos un invitado, es el pastor Patricio Curinao, quien ya en veces anteriores nos ha estado hablando sobre cómo vivir una pérdida. Hoy día vamos a continuar con esta interesante conversación. Hay varias preguntas que le quiero hacer, pastor. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Marlene? Un gusto de saludarle a usted, también a todos los amigos y hermanos que están en la sintonía en este momento, en este día especial, también después de haber vivido, ¿cierto?, un fin de semana agitado ahí con el Día de la Madre, aprovechando, por cierto, de saludar a cada una de las mamitas presentes, esperando que hayan vivido un lindo tiempo juntos en familia, ¿sí? Así es, saludo a cada una de las mamás que están sintonizando el programa, ya sea vía Facebook o vía Radio Corporación. Pastor, es un agrado contar nuevamente con usted. Creo que va a ser interesante que antes de empezar con las nuevas preguntas podamos colocar en contexto un poco lo que veníamos conversando antes. Nosotros estamos hablando de las pérdidas de todo tipo que hay en la vida, ¿cierto? Pérdida de familiares, pérdida de una relación, puede ser laboral, familiar, etcétera. Entonces, usted nos habló que hay varias etapas que toda persona atraviesa ante una pérdida. ¿Nos podría mencionar ellas para colocarnos en contexto? Bueno, agradecido también por esta invitación a compartir este tema. A propósito, Marlene, le contesto inmediatamente su pregunta porque estamos viviendo justamente un tiempo en que la pérdida se está haciendo manifiesta en diferentes ángulos de la vida. Sí. Vale decir, familiares que han muerto por el coronavirus o por el COVID-19 y conjuntamente con eso una serie de situaciones que provocan justamente pérdida. Por ejemplo, la pérdida del espacio, la pérdida del trabajo, la pérdida de la recreación, la pérdida de relaciones, porque algunos no han soportado convivir en cuarentena. Y obviamente el tema se hace más contingente en la actualidad. Ahora, de acuerdo a su pregunta, decir que las pérdidas, partiendo de la pérdida mayor que un ser humano puede experimentar, la de un ser querido, vale decir, según las estadísticas, un hijo, un cónyuge, y de ahí sucesivamente una serie de pérdidas, ¿cierto?, que tienen que ver con relaciones significativas y también con situaciones, momentos importantes, ¿ya? Y las etapas justamente que acompañan una pérdida vienen desde la conmoción primeramente, que tiene que ver, ¿cierto?, con el impacto de vivir un momento determinado donde se manifiesta una pérdida significativa, ¿ya? Segundo, tenemos que decir que posteriormente a la conmoción, que es el momento más corto en el proceso de una pérdida, viene en la tristeza o el dolor, y que se dice que es la parte más larga de un proceso, ¿ya? La parte más corta sería la conmoción, que es el impacto de la situación dada, y segundo, el dolor o la tristeza, ¿cierto?, que es la parte más larga de un proceso. Luego de esto viene la lucha, en donde muchos pensamientos de por qué a mí, por ejemplo, por qué me tocó esto a mí, por qué soy yo. La verdad es que la pregunta en tales situaciones debiera ser ¿por qué no a mí? ¿Qué me hace a mí más exclusivo que otros para no vivir una situación que es propia de la vida caída en que vivimos desde el punto de vista teológico? La lucha se manifiesta a través de este cuestionamiento a Dios, ¿cierto?, de por qué le está permitiendo esta situación en mi vida. Como punto número 4, decimos que la rendición es el camino que da inicio, ¿cierto?, a aceptar los hechos que me han acontecido de una manera más noble, ¿cierto? Por eso la palabra rendición cobra sentido en que yo ya me rindo ante Dios primeramente y por la situación que he estado viviendo. Y eso ya viene un proceso en la vida de la restauración propiamente tal. Antes tiene que ver con la conmoción, la aceptación, la lucha, pero ahora
viene el proceso ya de poder decirle al Señor, ok, Señor, voy a aceptar esto que me ha pasado. Luego de la rendición viene la santificación, en la cual ya nosotros le entregamos el dolor de la pérdida al Señor, la pérdida propiamente tal, y Dios, ¿cierto?, toma aquello y aparta, porque la palabra santificar es apartar, eso es el sentido que le da, ¿cierto?, la escritura a la palabra santificar, apartar. Entonces el proceso es santificado por Dios, ¿cierto?, depurado por Dios a través de su Espíritu, a través de la experiencia, a través de la palabra del Señor, para finalmente dar lugar a la última parte de un duelo propiamente tal, que es el servicio. Cómo mi dolor, mi experiencia, mi dolor y el consuelo experimentado por parte del Espíritu Santo como consolador, como el Paracleto, le sirve a otros en lo que ellos estén viviendo. Así es. A mí me gusta mucho saber y repasar estas etapas. De todas maneras, yo a los amigos que están sintonizando el capítulo de hoy, les dejo invitados en YouTube, están disponibles 2 capítulos que hablamos sobre Así esto. es. Así que están disponibles por si quieren profundizar más en cada una de estas etapas, para poder Así seguir es. avanzando. Y si usted, usted ya sintonizó y escuchó esto, hay varias preguntas que son adicionales que hoy día vamos a abordar. Por ejemplo, hay una frase, pastor, yo estuve leyendo el material porque usted de esto que estamos viendo, usted realiza talleres, entonces usted tuvo la Sí, amabilidad de enviarme el material, y una de las sí, frases sí. que a mí me llamó la atención es que dice, la pérdida es inevitable, pero el duelo es una decisión. ¿Nos podría Sí. comentar sobre esta frase? Bueno, no podemos evitar que hechos ocurran en nuestra vida por más que empeñemos nuestros esfuerzos, incluso por más fe que tengamos en Dios. Las pérdidas son parte de la vida. Jesús en Juan capítulo 16, verso 33, dice, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción justamente viene de situaciones que nos son privadas, se nos son privadas. La aflicción es el resultado justamente de algún tipo de pérdida, ¿cierto? De algo que se nos es quitado, ¿ya? Que puede ser la comodidad, puede ser el bienestar, puede ser la salud, puede ser los recursos, puede ser un ser querido. Las aflicciones no vienen por mirar estrellas, las aflicciones vienen por hechos que ocurren en esta vida y en esta tierra caída. Ahora, eso no podemos evitarlo y cualquier persona que quiera evitar aquello o cree que por tener más fe o más conocimiento no va a experimentar eso, realmente es una evasión de la realidad, lo que finalmente va a provocarle más dolor cuando ocurra lo inevitable, porque vivimos en una tierra en la cual nosotros no podemos mayormente impedir que ciertas cosas sucedan. Podemos retrasarlas mediante la prudencia, podemos crear una cosmovisión bíblica acerca de lo que realmente significa lo que yo llamo la teología del dolor, pero no podemos evitarlo de ninguna manera. Por eso 2 de Corintios capítulo 1 habla acerca del Dios que nos consuela en las tribulaciones, porque muchas veces hay más de una tribulación. Claro. Ahora, el duelo sí es una decisión, porque el duelo implica desarrollar, ¿cierto?, la habilidad, aceptando primeramente el hecho y luego permitirnos vivir un proceso de dolor. La palabra proceso aquí cobra importancia porque en un mundo en el cual vivimos los procesos no nos gustan. Estamos en medio de una pandemia y esta cuarentena, que es un proceso, ¿cierto?, de abstenernos o de no exhibirnos o de no estar vulnerables, ¿cierto?, nos incomoda. Es un proceso. Los procedimientos al ser humano no le gustan. Vivimos en el tiempo de las cosas rápidas, instantáneas, ¿cierto? Y la palabra proceso incluso en muchos cristianos es resistida. Pero el duelo es justamente un proceso, es un tiempo que debemos darnos para que se vuelvan a ajustar pensamientos, sentimientos, ubicarnos nuevamente frente a algo que se nos ha sido restado, sea una persona, sea alguna instancia, alguna situación, para irnos acomodando, ¿cierto? Y eso, a eso se le llama duelo. Y es por eso que decimos que es una decisión. Si no decidimos vivir ese proceso con todas las características que tiene, el tiempo requerido, las personas adecuadas, los conceptos que debemos adquirir, ¿cierto?, considerando a Dios primeramente, entonces
tarde o temprano ese proceso evitado o evadido va a producir en nosotros consecuencias. Querámoslo o no aceptar, los duelos no vividos producen enfermedades psicosomáticas, y de eso hay mucho en el mundo, personas que no han vivido los procesos, han renegado de ellos, lo han evitado, lo han guardado, lo han suprimido, en fin, tantas palabras técnicas que podemos usar, y que finalmente el cuerpo, que es el soma, ¿cierto?, desarrolla enfermedades y tienen su raíz justamente en procesos mal vividos o no vividos. Así es. Entonces podríamos, resumiendo, y me gustaría que lo confirmara, Pastor, entonces el duelo es saludable, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo reafirmes así, porque el duelo es un proceso, como lo acabamos de decir, y es saludable porque nos permite justamente experimentar este dolor con Dios y en Dios. Fíjate que Jesús, que es nuestro referente máximo en la Escritura, y luego algunos hombres de Dios como Pablo, Pedro y otras mujeres también, por cierto, vivieron pérdidas. Recordemos que el lema de Pablo, por ejemplo, era, para él ya las pérdidas eran algo positivo incluso, porque le permitían encontrar a Cristo. Interesante la mirada que tiene Pablo acerca de las pérdidas, al punto de que incluso él decidía cosas para perder con la finalidad de ganar a Cristo, ¿ya? Y efectivamente el duelo es un proceso, ¿cierto?, que nos permite experimentar a Cristo. Es saludable el duelo. ¿Por qué en un duelo yo puedo llorar? Jesús lloró. Jesús lloró. Y, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia, ahí en Juan 11:35. Y dice que muchas veces en ese contexto de la muerte de Lázaro, 2 o 3 veces Jesús se conmueve. Claro. O sea, hay un sentimiento de identificarse con el dolor de otro, que era también su dolor. No era solamente que se conmovía por el dolor de otro, era también su dolor, porque era su amigo, recordemos. ¿Ah? Entonces, ver al hombre y a la mujer y a los familiares llorar, por ejemplo, se conmovió Jesús. Ver a la condición del ser humano que no fue creado precisamente para morir, se conmovió. Vio la incredulidad también, porque no creía muchas veces, las personas no creían, sabían que Jesús podía resucitar a Lázaro en el día postrero, pero él dijo, yo soy la resurrección y la vida, tu hermano va a vivir. Entonces había incredulidad también. Jesús se conmovió en su corazón, finalmente llora. Sus lágrimas son literales. Las lágrimas son parte del duelo que expresamos en este periodo al Señor y que nos sirven para vaciar o para canalizar ese dolor que a veces está tan arraigado en nosotros, ¿cierto? Y en una mentalidad occidental en donde se dice que los hombres no lloran, por ejemplo. Y los hombres sí lloramos, las mujeres lloran también, los niños lloran, ¿ya? Los adultos lloran. Llorar, incluso Spurgeon, que es uno de los predicadores, príncipe de los predicadores del siglo XV, XVI, decía y hablaba del ministerio de las lágrimas. El trabajo ministerial también involucra lágrimas. El Salmo 126, es cierto, habla acerca, irá andando y llorando el que lleva a la preciosa semilla. Había un proceso ahí de dolor, de duelo, el tener que sembrar una semilla en una tierra árida, escasa de los nutrientes, pero luego volvía con gozo. ¿Te das cuenta entonces que el duelo es saludable porque nos permite expresar nuestro dolor, y al expresarlo ante Dios, llorar, sentir la compañía de otros, también nos ayuda a ser restaurados y sanados nuevamente para iniciar una vida que hasta este momento ha sido interrumpida por un gran dolor. Claro. Pastor, ¿cómo vive Dios mi dolor? Muy buena pregunta, Marlene, porque a veces pensamos que Dios está muy distante de nosotros. Hay ciertas tendencias de carácter filosóficas, religiosas, que han dicho de que Dios vino a este mundo, lo creó, le dio cuerda como un reloj y se fue para que funcionara por sí solo. La verdad que Dios no es como lo piensa el deísmo, justamente, que un Dios que hace algo y lo deja funcionar y se va a hacer otras cosas más importantes. No, la creación de Dios que somos los seres humanos es lo más importante para el Señor, ya desde el punto de vista teológico. Y podemos decir que Dios sufre con nosotros. De hecho, acabamos de decir que Jesús lloró.
¿cierto? Yes. Y también la Escritura dice que Dios está presente, cercano está el Señor, dice el salmista, a los quebrantados de corazón. Y Él venda sus heridas. Imagínate lo que Dios está haciendo, amados auditores, en este día. Dios dice que cercano está. ¿A quiénes? A los que están felices, a los que están exuberantes porque hay muchas respuestas, mucho bienestar. No, a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado, Marlene, es una de los procesos más duros que vive un ser humano. Hay tribulaciones, hay dolores, sufrimiento, hay valles y una serie de cosas o metáforas que nos hacen pensar que el ser humano pasa por distintos tipos de dolores. Pero la palabra quebranto es una de las palabras que más a veces cantamos, Señor, quebranta mi corazón, y no sabemos lo que estamos cantando, porque el quebranto es cuando Dios nos desestructura, nos hace vivir una experiencia tan dura que Dios quiere justamente desestructurarnos o destruir ciertas estructuras que nos están haciendo daño o que a lo mejor no nos hacen daño, pero Dios quiere promover algo nuevo, una nueva visión en el ministerio, en la familia, en fin, y Dios tiene que desarmar aquello. Y ese proceso es muy doloroso, pero el Señor dice que está cercano. Próximo, la palabra cercano es más intensa de la que nosotros entendemos como cercano. Alguien que está por ahí probablemente mirándonos, ¿cierto? No, cercano es que Dios está muy próximo, al punto de tocar las heridas. Porque dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Esa es la distancia que Dios da de ti y de mí cuando sufrimos algo fuerte, que puede tocar tus heridas. Imagínate la cercanía, que ni siquiera a veces las personas tienen esa cercanía con nosotros. Claro. Y no pueden tratar nuestras heridas tampoco. Dios sí, cercano está, más de lo que nosotros imaginamos, al punto de que Dios trae el ungüento a través de su verdad y de su espíritu para tratar nuestras heridas. Es maravilloso saber que siempre Dios está con nosotros, en todo proceso, en cada una de las etapas de nuestra vida. Pastor, muchas veces cuando estamos viviendo un duelo nos aislamos. ¿Es recomendable vivir una etapa difícil en soledad? A ver, tenemos que entender un poco, bueno, lo estamos entendiendo en esta hora. La verdad es que cuando uno vive un duelo, hay ciertas reacciones en el ser humano que tienen que ver un poco con la intensidad del duelo o de la pérdida que ha provocado ese duelo. En mi experiencia es particular, no tiene que ser igual a la de muchos, pero hay una tendencia que nos hace pensar que debemos dejar a las personas a veces solas en sus procesos de duelo. Yo creo que es un mal concepto desde mi punto de vista, sobre todo aquellos que vivimos en comunidad de fe. Dejar sola a una persona para que viva su duelo es no recomendable desde mi punto de vista. Yo como pastor y perteneciendo a una familia ministerial, con la partida de nuestra hija vivimos mucha soledad. Yo creo que el duelo en sí encierra una soledad, porque es una experiencia muy personal. Claro. Pero añadirle a ese hecho la ausencia de personas significativas, como amigos en la fe, como ministro del Señor, se hace más doloroso el proceso, Mariano. Yo lo que creo es que uno debe estar cercano, como ministro del Señor, a los que se duelen. Mira, yo cuando estuve en mi proceso de duelo junto a mi familia, escuché frases como esta. Pastor, porque yo soy pastor, y así se me trata en mi medio, en mi ambiente, en mi circuito, ¿ya? Pastor, cualquier cosa que usted necesite, llámeme. Fue una frase recurrente de algunos cristianos que sinceramente la hacían, porque no tenían una cultura tampoco de cómo acompañar a una persona en dolor, ya en duelo intenso. La verdad es que yo lo que necesitaba en ese momento era a mi hija, y que era la que había partido. Claro. Quería su presencia, su caricia, sus besos, sus palabras. Por lo tanto, yo no iba a llamar a nadie que me dijera, si necesita algo, llámeme. Porque la necesidad más grande en ese momento era justamente de aquello. Lo que yo creo, que hay preguntas que no se hacen en ciertos momentos. Decirle a una persona, cualquier cosa que necesite, llámeme. La verdad es que yo no tenía ninguna necesidad más urgente que esa, ¿ya?
Y yo lo que creo, sí, Marlene, es que quienes tienen un poco más de madurez en la fe, no tienen necesariamente que esperar que alguien que está sufriendo le llame. Yo creo en el ministerio, ¿cierto?, de la compañía en la fe. Como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, llevaos las cargas los unos a los otros, Sí. ¿ya? Y esta porción de la escritura implica que yo debo relacionarme sabiamente, prudentemente, ¿cierto?, con aquel que está sufriendo, para que se sienta acompañado. A veces no tienes que decir muchas cosas, Ujú. porque eso es lo otro, Marlene. Yo creo que hay personas que a veces no se acercan a tu dolor porque no saben qué decirte. La verdad Sí. es que no, necesitas saber todo lo que esa persona necesita escuchar. Los amigos de Job, cuando llegaron, ¿cierto?, a visitar a Job en medio de su gran dolor que estaba viviendo terriblemente, ¿cierto? Dice la escritura que por 7 días más o menos ellos no le dirigieron la palabra a Job. Estuvieron presentes en su dolor, lo miraban como él sufría, pero quizás estaban acompañándole, produciéndole algún cariño, ¿cierto? O ayudándole en algún quehacer, en fin, tantas cosas que suceden, ¿ah? A Claro. veces, mira, yo te cuento, cuando sucedió nuestro duelo, llegaron hermanos de la iglesia y mientras nosotros estábamos fuera asimilando la pérdida reciente, ya ellos hicieron ciertos arreglos en nuestra casa, nos hicieron un jardín, ellos no nos hablaron, ellos no nos dijeron cosas profundas, eh, pero ellos hicieron arreglos aquí en nuestra casa. Ellos de vez en cuando nos traían un almuerzo, ¿cierto? Nos traían alguna cosa para servirnos. Acompañamiento. No importa que no tengas las palabras necesarias, puedes acompañar haciendo gestos, Claro. trayendo algo que sea útil, algo que pueda degustar a una familia que está en amargura. Hacerte presente, como le llama también otro ministro, si no me equivoco, Spurgeon, el ministerio de la presencia. ¿Ah? Donde yo voy a servir a mis hermanos sin la necesidad de que ellos escuchen algo que quizás yo no sepa qué decir, ¿ya? Pero sí estar presente a través de gestos concretos. Yo creo que el duelo, sin la compañía de personas que entiendan lo que es un proceso así, hace que el duelo sea mucho más intenso en soledad y que muchas veces, ¿sabe? Y con esto termino este punto, hace que las personas creyentes a veces abandonen sus iglesias. ¿Ah? Sí, Eso es ha delicado sucedido. eso. Sí, es Sí. delicado, es importante entonces que tengamos ojo ahí. De hecho, yo quería preguntarle, pastor, ¿qué ocurre? Porque muchas veces en estas etapas difíciles, usted, de hecho, me gustó pues, citar a Gálatas 6:2, que habla el tema de cómo acompañar y Sí, sobrellevar las cargas de otros. Pero sí. muchas veces nosotros esperamos que en ciertas etapas aparezcan ciertas personas y muchas veces los que esperábamos que estuvieran no están cerca. ¿Qué sugiere hacer en esos momentos? Mi experiencia, insisto, no necesariamente tiene que ser estandarizada como lo oficial, pero hubieron momentos en mi propia experiencia en que yo no podía contener a veces el llanto o el dolor. ¿Y sabes lo que hice? Llamé a mis amigos. Ya yo llamé a mis amigos maduros en la fe y lloré por teléfono con ellos. Y ellos me escucharon. ¿Ya? Ellos mayormente me escucharon. Yo expresé mi dolor a ellos, no porque no estuvieran, pero sí compartí mi dolor con ellos a través de un teléfono. Y fíjate que algunos de ellos, y me recuerdo bien de Domingo y Betty, ya les mando un saludo a ellos también en esta hora, ellos llegaron a nuestro hogar, ¿ya? Ellos sabían que estábamos sufriendo, ¿ya? Sin embargo, en esa ocasión yo lloré mucho y ellos llegaron y hicieron nuestra tarde un poco mejor, ¿ya? Más grata. O sea, lo que quiero decir con esto, Marlene, es que uno puede caer en el resentimiento de no ver interés en los demás. Es Y importante. eso es peligroso. Sí. Claro, es peligroso porque el enemigo que tenemos todos en común va a tratar de hacernos pensar y luego sentir de que a nadie le interesa lo que está pasando con nosotros. Mm. ¿Ya? Y yo creo que un aspecto en el dolor, y aquí es donde uno quizás debe sobreponerse un poquito, es llamar a alguien y decir, ¿sabes qué? Me siento mal, necesito ser escuchado. En este momento necesito que tú, por favor, me escuches y quiero decirte que
echo de menos mucho a mi ser querido, o mira lo que me está pasando, perdí el trabajo, he llevado 20 años en esta empresa y por esta situación perdí todo, ya no tengo, no sé qué voy a hacer. Entonces, uno debe expresar, debe llamar, debe ser intencional. No se trata de publicar en Facebook, estoy llorando, no, pero llamar a algunas personas, expresarles lo que está sintiendo. ¿Para qué hacer en un duelo algo mucho más doloroso pensando en que las personas no están interesadas en mí? No, hazte tú que otros te escuchen. Haz tú, perdón, que otros te escuchen. Llama a tu pastor, probablemente él no es que se haya olvidado de ti, simplemente muchas veces el dolor que está experimentando le hace pensar a él quizás también algo equivocado, ¿ya? Porque me he encontrado con muchos ministros del Señor que sí creen que hay que dejar solo a las personas. Es verdad que las personas tienen que vivir su duelo, es particular, es de ellos, pero eso no significa que no debamos llamarle. Yo creo que por un lado, los pastores, los amigos en Cristo, nuestros familiares deben provocar instancias para acercarse, pero si esto no se da por X razón, ¿cierto? Yo también puedo comunicarme con ellos y expresarles un poco de compañía, decirles, ¿sabes qué te llamo? Porque quería compartir un poco contigo lo que estoy viviendo. Qué buen consejo, pastor, porque es verdad, muchas veces podemos caer en el resentimiento. No sabemos y ahí tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos, usted lo que bien decía, puede ser de que a lo mejor una persona piense que es mejor que esta persona pase el proceso solo, o puede ser que esta persona también esté pasando un proceso. Y muchas veces juzgamos antes, entonces tenemos que tener cuidado y también cuidar nuestro corazón. Estamos ya viviendo una etapa dolorosa, entonces hay que tener cuidado en lo que pasa en ese momento. Pastor, cambiando un poco de tema, me gustaría que usted ya anunció en las redes sociales que está por lanzar un nuevo disco. Cuénteme cómo se va a llamar el disco. Gracias por la deferencia, Marlene, gracias. Bueno, la verdad es que como el Señor por gracia me ha permitido colocarle melodías a la escritura. Yo soy un mal compositor, admiro a aquellos que pueden escribir letras maravillosas, ¿cierto? Yo no soy tan bueno para eso, pero el Señor por gracia me ha permitido ponerle melodías a los salmos y algunas partes de la escritura que me animan en mi caminar con fe y por lo demás ayudan a que otros tengan el consuelo de la escritura. Así es. Y efectivamente, aquí yo tengo el último trabajo musical, ¿ya? Se llama Al Abrigo, que está basado en el Salmo 91, un salmo que muchos hemos recitado en este Hermoso, tiempo hermoso de salmo. pandemia, ¿cierto? Que algunos quizás lo hacen como un amuleto al tenerlo abierto ahí, como que si mágicamente va a producir algo. La verdad que lo que produce algo realmente es tenerla en el corazón y en la mente, ¿cierto? Sí. Y nació esta producción que se llama Acústico, Al Abrigo acústico. No vas a encontrar muchas guitarras eléctricas ni instrumentos electrónicos, pero sí una suave melodía que nos acompaña en una pandemia como esta, algo inédito para ti, para mí, una pandemia es prácticamente algo inédito, o sea, Sí. hace por lo menos 100 años que no vivíamos, yo no tengo 100 años, tengo la mitad de eso más o menos, por lo tanto nunca he estado en una pandemia, lo que quiero Claro. decir, y mundial, ¿ya? Por lo tanto, el Señor me permitió hacer este canto junto con otros salmos que nos ayudan a meditar en lo que Dios es en medio de lo que estamos viviendo. Los dejamos a todos invitados porque sé que pronto va a ser lanzado, pero tenemos que estar atentos a sus redes sociales porque ahí va a anunciar la fecha definitiva del lanzamiento. Pastor, ¿cuáles son sus redes sociales para que podamos estar atentos? Bueno, estamos conectados a través de Facebook, ¿cierto? También una página, un fanpage, Patricio Curinao, ¿ya? En Facebook es Patricio Curinao Ruiz, en fanpage es Patricio Curinao, ¿cierto? Y también ahí pueden encontrar parte de nuestra música en YouTube, bajo el nombre Patricio Curinao. Y este disco va a ser subido en esta semana, Dios mediante, junto con el anterior. Hay 3 discos que están en las plataformas que ustedes pueden escuchar. También, ¿cierto? Portal Dix también tenemos para aquellos que quieran descargar la música en sus computadores o sus celulares, y en Spotify los 3 discos también anteriores. Qué bendición, pastor. Entonces tenemos que estar atentos porque pronto va a ser el lanzamiento en estos mismos días, así que atentos a todos los que están sintonizando el programa. La verdad es música de mucha bendición. Pastor, Gracias. le agradezco una vez más estar con nosotros. Yo
quiero seguirle haciendo muchas preguntas porque creo que nosotros siempre estamos viviendo procesos y estamos viviendo etapas difíciles de pérdida, entonces hay mucho más que conversar, así que espero tenerle pronto nuevamente en el programa. Vale, muchas gracias por este tiempo. Yo sé que el hecho de que estos contenidos estén apareciendo a través de este medio que tú diriges junto a quienes son los auspiciadores va a ser de gran utilidad en tiempos donde la muerte, particularmente la pérdida a través de la muerte y todo lo que implica las pérdidas, en este momento están siendo algo muy de cada día, un pan de cada día, por llamarlo así, y debemos tener una teología correcta acerca de lo que son las pérdidas. Así que Dios les bendiga grandemente a ustedes. Muchas gracias, Pastor. Y bueno, también nos despedimos de cada una de las personas que estuvieron sintonizando este capítulo. Pastor, muchas gracias. Nos vemos prontamente. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bye. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.